algo muy que resalta es que hubo murmuración. Di conmigo, murmuración. Dilo otra vez, murmuración. Y esto vino a causa de que había crecido la iglesia. Una gran multitud. Note que dice que crecían los discípulos. No dice solo creyentes, dice discípulos. Personas que eran enseñadas y aprendían la palabra de Dios. Esta fue una crisis que se levantó en la iglesia de los Hechos cuando comenzaron a crecer. Cuando comenzaron a tener crecimiento, se dio una situación muy difícil, y es que comenzó una murmuración, y era como una pequeña división que quería venir en los días de la iglesia primitiva. Y la murmuración era porque las viudas eran desatendidas, las de los griegos, y esto trajo como consecuencia un problema. Entonces la multitud comenzó a alborotarse y se levantaron los apóstoles, el apóstol Pedro, y ahí donde él dice: no conviene que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración para ponernos a atender a la mesa. Sin embargo, esta crisis fue una crisis que trajo una oportunidad. Esta murmuración abrió una oportunidad, una puerta. Y esa oportunidad, aunque la murmuración no conviene, pero abrió una puerta. Y la puerta fue que se levantaron los diáconos. Cada problema en nuestras vidas está disfrazado de una oportunidad. En este caso, 7 hombres fueron ungidos, levantados, expuestos para ser parte del ministerio. Estaba Felipe y estaba Esteban, que luego Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hacer grandes obras en Israel. La presencia de Dios estaba con él. La unción se movía de forma tangible y maravillosa. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dile a alguien: la crisis son oportunidad para buscar a Dios primeramente. La palabra de Dios muestra que en medio de estas crisis Dios le dio sabiduría al apóstol Pedro. Y él fue el que trajo la idea junto con los apóstoles de que levantáramos diáconos, de que se levantaran diáconos que ayudaran a distribuir la alimentación. Amén. Qué bueno es Dios. Y esto nos deja ver muy claro esta historia, porque la iglesia crecía de forma imparable. Eran como 8,000 miembros, y cada día se añadían a la obra del Señor, cada día más. Él dice: y el Espíritu añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. La unción traía a la gente, lo sanaba y lo libertaba. Y esto nos deja ver un punto importante. Aún en medio de la abundancia puede llegar la crisis. La abundancia era tanta la gente que llegó una crisis. Y la crisis era que se desatendían a las griegas. El texto comienza diciendo: en aquellos días, es decir, 6 años después del Pentecostés, 6 años después del Pentecostés, se cree, comenzó a crecer la unción, el poder, la iglesia, de una manera impresionante, y comenzó a ser respaldada por Dios con grandes señales, prodigios, maravillas y milagros contundentes. Y esto trajo un crecimiento significativo en toda la iglesia, en la primera iglesia de Jesucristo. Aunque una murmuración sea cierta, naturalmente siempre son dañinas. Sigo paro. Ellos comenzaron a murmurar, y si Pedro no se levanta con la sabiduría de Dios, esto hubiese podido traer una gran división y dañar a la iglesia del libro de los Hechos. Es fundamental tener como prioridad la vida de oración, de comunión con Dios. El apóstol Pedro enfrentó esta situación con oración. Y es importante tener eso claro y que sea prioridad en nuestras vidas.
cada situación que podamos enfrentar en el transcurso de nuestro desarrollo, debemos de ir a la oración. La oración es el principal arma que tenemos en el Espíritu de Dios para poder calmar nuestro interior y poder acceder a la sabiduría de Dios para enfrentar situaciones adversas, confusas, que no pueden ser vencidas desde la plataforma de la naturaleza humana. Se necesita ser espiritual para enfrentar las cosas espirituales. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que dejemos la oración y la palabra para podernos servir en la mesa. Búsquense 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Sigo paro. Había mucha actividad, pero la actividad no es sinónimo de espiritualidad. Le faltaba espiritualidad a esos murmurones. Alguien alabe a Dios. Y a veces nosotros pensamos que movernos mucho indica una vida espiritual. Y aquí vemos que los apóstoles tienen una prioridad: la oración y la palabra. En el verso 4 dice: nosotros persistiremos en la palabra. No solo en la oración, en la palabra. Por eso es que yo me siento triste cuando veo gente que no escucha la palabra. A mí no me interesa que viento con músicos. Si no tiene tiempo para escuchar la palabra, yo no lo quiero oír. No importa qué bonito cante. Es un fenómeno que se ve en muchos cantantes famosos. Hablan contigo la palabra y parece que son nuevos creyentes de 3 días. No profundizan. Le hacen entrevista y pregunta y hablan tanta tontería y tantas locuras que da miedo. Porque creen que el talento que tienen va a superar la palabra. Y el conocimiento de las Escrituras es lo que nos da vida en Cristo Jesús. Entonces es como esos peloteros que son muy buenos bateando y en todo, y cuando hablan con la gente parece que son bestias hablando. No se saben expresar porque creen que la vida solo les rodea alrededor de su talento. Y uno tiene que invertir tiempo en conocimiento, y especialmente los cristianos, en conocer que las Escrituras. Persistir en las Escrituras. El apóstol Pedro dijo: nosotros persistiremos en la palabra. No digo solo en la oración, en la palabra. Y vuelvo y repito, la palabra está por encima de todo. Porque de la palabra que sale la palabra de oración, de la palabra que sale la palabra oración, de la palabra que sale la fe. La fe viene de la palabra. La palabra es más importante y más poderosa que la fe, porque la fe es producida, injertada por la palabra. ¿Alguien está aquí? Tú tienes que leer tu Biblia todos los días y comprarte el libro de estudio, escudriñar las Escrituras. Tú no puedes ser un neófito espiritual. Tú tienes la oportunidad de llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Persistiremos en la palabra. En la palabra. La palabra persistir se traduce del griego, que significa perseverar, ser continuamente constante. Allí, en ese espacio que ellos tenían de comunión con Dios, era donde recibían primeramente el poder y la sabiduría para dirigir a la iglesia. Persistiremos en la palabra y en la oración. Y en ese espacio de palabra y oración era donde ellos accedían a varias cosas. El Espíritu de Dios le daba varias cosas. Primero, le daba poder, le daba sabiduría para dirigir ¿qué? La iglesia. Cuando persiste en la palabra y en la oración, tú tendrás sabiduría, tendrás poder para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y te llenará del conocimiento de lo que Dios quiere para tu vida. Tu comunión con Dios te lleva a tener poder y sabiduría para tomar las decisiones que te darán el éxito que Dios ha predestinado para tu vida. Alguien alabe a Dios. Golpéale el hombro a alguien y dile: alaba a Dios. Número 2, eran fortalecidos contra los ataques del enemigo. Mira cómo Pedro enfrenta el problema de la iglesia orando. Me voy a la palabra.
la palabra, orando y la palabra. Así que ese espacio de tiempo que ellos sacaban para estar con Dios y con la palabra, eso primero le daba poder, sabiduría. Segundo, eran fortalecidos contra todos los ataques del enemigo. Una persona que no ora, que no lee las escrituras, es un blanco fácil. Cualquier pensamiento lo desanima y cualquier argumento del diablo lo desvía de su fe. Pero una persona que mantiene ese tiempo de ayuno, de oración, de palabra, es fortalecido contra todos los ataques del enemigo. Por eso es que el que ora no peca, y el que peca es porque no ora. Gracias por su entusiasmo. La revelación de la doctrina también apostólica la recibían allí. Número 4, el consejo divino para atender las diversidades o las diversas situaciones de la iglesia, compuesta por miles de personas. En la palabra, en la oración, Dios le daba la sabiduría, la madurez para manejar a miles de personas y dirigirlo a la voluntad de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Un espíritu fortalecido vencerá las dificultades y la tentación del día. Quiero que mire a alguien en la cara y le diga: un espíritu fortalecido vencerá las dificultades y la tentación de cada día. Sigo paro. Al observar las escrituras vemos que los hombres y mujeres usados por Dios de manera especial, que glorificaron a Dios con sus vidas, tenían un devocional y una vida de oración. Por ejemplo, David dijo: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Aleluya. Salió y se fue a un lugar desierto, Jesús, y allí oraba. Sigo paro. El mundo ofrece muchas cosas que no agradan a Dios y nos presentan obstáculos y tropiezos. Los podemos vencer fortaleciéndonos en la presencia de Dios. José huyó de la mujer de Potifar porque estaba fortalecido en su interior por el Espíritu Santo de Dios. El rey de Egipto dijo: encontraremos un hombre en cuyo mora el Espíritu de Dios. Cuando tú fortaleces tu vida espiritual, debilita tu vida carnal. Los jóvenes prefirieron el fuego, esos 3 jóvenes, antes de dejar la adoración al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto me dicen a Dios? Para hacer la voluntad de Dios se requiere el poder del Señor, porque por nosotros mismos no lo vamos a lograr. Tenemos el deseo, lo queremos, pero carecemos de la fuerza y del poder. Y el único que nos puede dar la fuerza y el poder para poder hacer la voluntad del Padre es el Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos una vida de oración constante, fructífera, cuando tenemos un espíritu llenándose del conocimiento de las escrituras, tendremos una vida fuerte, fortalecida para poder hacer la voluntad de Dios. Sin la fuerza espiritual del Espíritu de Dios, nadie podrá hacer la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Por eso en estos 21 días no solo se fortaleció la iglesia, se fortalecieron miles de personas alrededor del mundo que Dios le preparó para enfrentar todo el año del 2024. Alabado sea Dios. Sigo paro. Estos varones escogidos, escuche esto, debían reunir 3 características. Primero, buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Y tercero, lleno de sabiduría. Sin duda alguna, la llenura del Espíritu Santo nos conduce a las otras 2. Nadie puede ser sabio ni tener buen testimonio si no está lleno del Espíritu Santo. Porque si puede tener testimonio antes de tener el Espíritu Santo, entonces lo está haciendo en tu fuerza. Entonces realmente no necesita el Espíritu Santo. Y es imposible, la carne no puede. Ni quiere, ni puede. Ni puede, ni quiere. Y ni quiere y ni puede. Y tampoco puede, pero tampoco quiere. Y aunque quiera, no pueda, pero tampoco quiere. Pero una vida llena del Espíritu Santo la hace doblegar y someterse a la voluntad de Dios. Ahora, hay algo interesante, que por los nombres se cree que no eran judíos, eran griegos. Estos 3 hombres se cree que no eran judíos, eran griegos.
Es lo que algunos creen que eran griegos, pero estaban llenos del Espíritu Santo. La comunión con Dios trae resultados. Dile a alguien: trae resultados evidentes. Esteban tenía una comunión con el Espíritu Santo plena, profunda, constante. Y eso le llevó a tener una vida de resultado envidiable, sobrenatural, sorprendente. Aleluya. Alguien alabe a Dios. La comunión de los apóstoles continua con Dios trajo como consecuencia una multiplicación. Es que la multiplicación y el crecimiento viene como consecuencia de una comunión continua con Dios, con su palabra y con el Espíritu Santo. Ya se fueron. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? La Biblia dice: y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos. Escuche, ¿qué crecía? ¿Qué crecía, Dayana? Donde crece el conocimiento de Dios, crecen los que lo necesitan. Donde crece el conocimiento, donde hay revelación, crecen los que la quieren. La gente son atraídas por el conocimiento de Jehová, porque el conocimiento de Dios produce vida. Vamos, despiértese, que esto es una revelación para alguien. Donde crece el conocimiento, dice, y crecía la palabra. Cuando tú quieres crecer sin la palabra, no es realmente crecimiento. Hay gente que quiere crecer en número, pero desconocen la palabra. Aquí dice: y crecieron primero en la palabra de Dios. Esto implica estudio, profundidades, discipulado, conocimiento, interés. Y esto trajo crecimiento. Donde crece el conocimiento de Dios, crece lo que lo necesitan. Esto está muy poderoso. Alguien alabe la gloria de Dios. Y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Bueno, usted lee su texto, era algo maravilloso. Multiplicación de los discípulos. Todos estaban creciendo. Escúcheme esto: todos estaban creciendo. Los discípulos, dice la Escritura, que crecían. El crecimiento integral es manifiesto. Por eso nosotros debemos de tener una vida de oración para tener una vida de crecimiento. No solo la comunión trae crecimiento, sino que también trae victoria sobre los opositores y sobre toda oposición del enemigo. Los sacerdotes eran fariseos y por tanto se oponían a la fe de Jesucristo, pero no podían detenerlo. La Biblia dice que muchos obedecían a la fe, hicieron todo lo posible para estancar la obra de Dios y no pudieron estancarla, porque los que la predicaban estaban llenos de la palabra y de una comunión continua del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno de la palabra y de la oración y una vida de comunión, los fariseos siempre estarán en tu camino, hablarán, gritarán, vocearán, pero no pueden detenerte, porque tu fuente es inagotable. Alguien grita aleluya si está aquí. La comunión con Dios traía crecimiento, lo ayudaba a vencer los obstáculos. Y número 3, el servicio y el ministerio eran efectivos. Había efectividad en todo lo que hacían, porque el poder de Dios estaba con ellos. Esteban era lleno de fe, de poder, y hacía grandes señales y manifestaba el poder de Dios de forma tangible y maravillosa, porque era uno de los 7 que estaban llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y trataron de resistirlo, pero no pudieron. El que tiene comunión con Dios es irresistible.
es indetenible, es imparable. No lo puede parar la circunstancia, no lo puede parar lo que pierda o lo que gane. El que tiene la palabra en su corazón. Pablo dice que abunda en vosotros la palabra de Cristo. Llénate de las escrituras, llénate de la palabra de Dios, llénate del Espíritu de Dios, y no hay diablo ni hechizo, no hay desánimo, no hay nada en este mundo que pueda detener tu avance. Mira al que te queda al lado y dile: tú eres Esteban, pero con una nueva versión. Tú no vas a morir apedreada, y si muere, gloria a Dios, a su nombre. Hermanos, en conclusión, analizando muchas cosas del pasado, de los avivamientos, puedo ir a una conclusión. ¿Por qué Dios no se está manifestando como se manifestaba antes? En mi visión corta, algunos predicadores se llenan de la emoción o la arrogancia de decir que ahora hay más avivamiento que en los años 40, o que hoy es más impactante. Bueno, yo no veo el impacto, pero ellos lo ven. Ellos creen que caiga 3 gente al piso, se sana un dolor de cabeza, lo cual es una bendición. Ellos lo llaman a eso un gran impacto. Pero cuando tú lees los libros del pasado, es abrumador leer lo que Dios hacía. Deja a los predicadores del presente como niños con biberón. Por ejemplo, le menciono algo: Carlos Fini, 50,000 almas por semana. Bueno, eso creo que no hay tanto, no conozco un informe en la actualidad que informe eso. Sigo paro. Gigi habla de una campaña en Nueva York, 14 días y 14,000 almas se convirtieron. Bueno, no me acuerdo la última información de alguien que haya dicho algo así. Es decir, si nosotros justificamos las cosas para sentirnos bien, nunca llegaremos al avivamiento y al despertar que Dios quiere para nuestros corazones. Uno debe de conocer su situación actual y evaluarla, pararse en los caminos y preguntar. Yo no puedo decir que lo que está pasando aquí se parece a los años 40, porque sería mentira. Sería mentira. Un fenómeno, y quiero terminar casi con una palabra más. Invitan a Catherine Kuhlman a la región de Ohio, y un pastor tiene una carpa para 3,000, para 5,000 personas. El culto lo anuncian para las 11 de la mañana. A las 3 de la mañana los bomberos tocan la puerta del pastor con la policía y le dicen: tienen que venir a abrir la carpa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay 12,000 personas afuera. La carpa solo agarra 4,000. El único medio que tenían para anunciarse, escuchen, los mortales del mundo, el único medio que tenían era una radio. Y no creo que ni le dio tiempo, porque fue como 2 días antes que lo anunciaron. ¿Cómo se explica que a las 3 de la mañana hayan 12,000 personas y el culto fue anunciado para las 11 de la mañana? La generación de hoy tiene tantos medios que se han perdido en los medios, pero la efectividad, el impacto, los resultados realmente no se comparan. ¿Lo tengo aquí o sigo? Cuando William Branham fue a Arkansas, en su tiempo que andaba con Dios bien, llega a un auditorio y la gente hace fila por 3 días para recibir oración. El auditorio lleno con 5,000 personas y afuera 8,000, esperando que alguien salga de la silla para ellos entrar. Una fila, 3 días orando por la gente. Se cansaba el predicador, dice la historia, que se acostaba detrás del púlpito, le decía a la multitud: ¿me pueden dejar dormir 2 horas? Sí, varón de Dios. Se acostaba 2 horas a dormir, y cuando despertaba decía: next, ¿quién es el próximo? Ciego. Y lo iba sanando. No había emoción.
No había ambiente, no había emoción, había un poder real. Miren, amados hermanos, yo creo que si el Señor ha traído siempre de sentir esta casa, es porque somos unas de las puntas de lanza que Dios tiene en esta generación. Les quiero dejar con esto. ¿Se murió Dios? No. Entonces, ¿por qué no se mueve Dios como se movía en ese tiempo? No se murió Dios, pero se murieron los que lo provocaban. Y donde en una generación se mueve el que incita, el que provoca a Dios, Dios deja de moverse. Lea toda la escritura y usted va a notar que las veces que Dios se movía, había alguien que lo atraía. Él ocasionaba, él encontraba, pero siempre hubo un humano en el medio del testimonio. Es decir, nos toca a nosotros. Yo quiero leerle esta porción. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más el maná jamás, sino que comieron del producto de la tierra. Eso no está mal. Lo malo es que con el maná se fue la nube. Se quedaron con el arca, pero esa arca no se volvió a manifestar Dios allí. Lea la historia y va a encontrar muy pocas veces que el arca hizo algo por el pueblo después que entraron a Canaán. Quiero leer otra porción y termino aquí. Escuchen lo siguiente. Cuando desapareció el maná, ya no había necesidad de maná. Mi pregunta es: ¿por qué tuvo que desaparecer la nube? ¿Por qué la nube no se quedó flotando encima del arca? ¿Por qué? Desapareció el maná y desapareció la nube. Una de las razones es que ya la gente no iba a usar la fe, sino los ojos. Ya no necesitaban fe para creerle a Dios por alimentación. Ahora solo necesitaban trabajar. Y en cierto punto es bueno eso. La falta de fe desaparece la nube. La falta de fe desaparece la presencia de Dios. Y esto lo voy a desarrollar después. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a desarrollar después. Pero le digo con este pensamiento en su corazón: ¿cuándo aparece la nube otra vez? ¿O cuándo vuelve otra vez esa gloria? La próxima vez que esa nube que se quedó en el desierto, se quedó allá. Ellos cruzaron, pero la nube se quedó. Se quedó el maná. Pero ¿por qué tenía que quedarse la nube? ¿Quién es que vuelve y trae la nube? Tenían el arca. Recuerden que en los tiempos de Elí estaba el arca. ¿Sí o no? Estaba el arca. Pero la presencia de Dios casi no se movía en el arca. Era ocasionalmente. Ahora bien, mi pregunta es: ¿por qué la nube no se vio más? Y la segunda es: ¿quién la volvió a traer? ¿Sabían que alguien la trajo? Después que pasó Saúl, después que pasó David, alguien trajo la nube otra vez. Pregúntame quién. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y la víctima, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no pudieron los sacerdotes ministrar, porque la nube de la gloria de Dios estaba en el templo. Gracias por su entusiasmo. Otra traducción dice así: cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó por completo las ofrendas del sacrificio. Y dice: la presencia misma de Dios llenó el templo. Una de las veces que se volvió a ver la nube vino por causa de un sacrificio hecho por Salomón y el pueblo. Él buscó a Dios tanto que Dios volvió con la nube. En la generación se ha hablado mucho de Salomón, que terminó mal y todo,
Pero si deberíamos tomar un ejemplo, es este. Dios necesita un Salomón ahora que traiga la nube, que traiga la gloria. Habían miles de trompetistas sonando la trompeta. Habían instrumentos de toda índole en el templo tocándose. Y había miles de sacrificios haciéndose para Dios el día de la inauguración del templo. Y yo creo que Dios nos ha escogido para que seamos el Salomón de esta generación que traiga la nube a la casa. Ponte sobre tus pies, dile a alguien: trae la nube a la casa. Esa gloria que se desapareció por tiempo puede ser recuperable. Podemos volver a tener esa nube que hubo años atrás. La nube se desapareció en Canaán. Y la próxima vez, una de las próximas veces que esa nube volvió a verse fue con Salomón. Con Salomón. Y cuando tú estudias qué hizo Salomón, tú te deleitas. Se cree que tenía 120 trompetistas, miles de cantores, miles de gente danzando, miles de sacerdotes haciendo sacrificios, 120,000 ovejas más, sacrificando cosas para Dios. Esto provocó a que la nube volviera. Y cuando la nube entró, la mano del hombre se frizó. El hombre no tiene control donde entra la nube de la gloria. Cuando en un culto los cantantes, el predicador tienen control del culto, todavía no ha llegado Dios. Cuando es el programa que dirige el culto, todavía no ha entrado Dios. Cuando Dios entra, se frustran los programas de los hombres y se establece el programa